Bueno, yo creo que siempre un autor clásico lo que lo hace clásico es su capacidad de adaptarse y de sobrevivir a épocas y a tiempos distintos. eh, y esos clásicos siempre necesitan también nuevas traducciones. Esa es también otra eh, cosa muy interesante de lo que ocurre precisamente con un libro clásico, que esa capacidad de adaptación necesita también que cada cierto tiempo aparezcan traducciones nuevas que permitan que el público de esa época se acerque de mejor manera al texto original, y creo que eso ha sido el gran trabajo que Rafael ha hecho para esta nueva traducción. Digo, ya desde el 2008, Poe era una figura central, no estoy diciendo solamente en el canon anglosajón, sino una figura central para la literatura latinoamericana. Pero también es cierto que del 2008 para acá, justamente el género del terror o del horror con el que se ha identificado a Poe ha alcanzado en la lengua española una relevancia que probablemente en ese momento no tenía todavía. Digamos, el que Mariana Enríquez sea ahora quien prologue el libro habla precisamente de una tradición que se ha reivindicado y que encuentra a Poe en uno de sus fundadores. Entonces creo que esta nueva edición, con esta nueva traducción, con todos estos comentarios, pues todavía va a enriquecer más retrospectivamente el panorama de lo que es la gran literatura por un lado y el horror o el terror por otro. Sí, yo añadiría que como lectores de Lampedusa y El Gato Pardo, pues a veces es bueno que todo cambie para que todo siga igual. Entonces son los relatos de Edgar Allan Poe que todos conocemos, pero con una traducción nueva, con una mirada que es la de Rafael Accorinti, que es un traductor joven, que es alguien que está traduciendo en un momento en el que también los paradigmas están cambiando en el mundo. Va acompañado además de dos prólogos, no solo Mariana Enríquez, sino Patricia Esteban Erlés. Fíjense en el cambio de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, que es el boom, y nosotros generacionalmente hablando somos de alguna manera pues contemporáneos de los propios hijos de Carlos y de Mario, y entonces esta edición también envejece con nosotros, pero la remozamos con estos prólogos que a mí me gustaría hacer hincapié en que tanto Mariana como Patricia llevan sus prólogos más hacia el terreno de Ligeia, Morela, Berenice, es decir, las criaturas de Edgar Allan Poe que dialogan mejor con los textos que ellas escriben. Entonces a mí me parece que también esto está relacionado con lo que decía Jorge. Edgar Allan Poe está más o menos en un momento del siglo XIX en el que se produce un cambio. Estamos entrando en un romanticismo, pero el romanticismo sería ese momento en el que la construcción del amor en la cultura occidental está llegando a un punto final y Poe alumbra el terror, el cuento policial, lo siniestro, lo insólito, y coincide con este momento histórico en el que la construcción del mal, de lo perverso, de lo siniestro, de lo oscuro, está reemplazando a esa antigua construcción del amor. Y Jorge lo ha dicho muy bien, no en vano es Mariana Enríquez la que hace este prólogo, y no en vano Edgar Allan Poe está siendo leído por nuevas generaciones que ya han leído libros, novelas o han visto películas donde la idea del mal tiene un protagonismo que no tenía, pues, por ejemplo, hace 50 años. Bueno, a ver, cuando me propusieron en Páginas de Espuma hacer esta antología tan ambiciosa, me lo quise tomar como parte de la biografía literaria del autor, en el que, bueno, solo unos pocos traductores han tenido el lujo de compartir una relación tan íntima con Edgar Allan Poe. Entre ellos, por mencionarlos también, estaría Julio Gómez de la Serna, Rafael Cansino Sosens, Jorge Luis Borges, A cuatro manos con Adolfo de Caesares, y obviamente la de Julio Cortázar, una de las más queridas y comentadas. Eh,
creemos que en Páginas de Espuma eh, que forma parte del proceso de la lectura de los clásicos, el hecho de traducirlos una vez más, porque todo autor clásico merece una mirada, una traducción contemporánea. Bueno, justamente Carlos Fuentes era quien decía siempre que se lo preguntaban que una de las extrañas cosas que pasan con la literatura es que los autores modernos influyen en los antiguos, y no solamente los antiguos en los modernos. Es decir, que estamos presenciando justo cómo dos autoras como Mariana o Patricia influyen a la inversa en la lectura de Edgar Allan Poe. Porque probablemente, como dice Fernando, hay muchos jóvenes que probablemente las hayan leído a ellas primero, a Mariana Ojeda o a Samantha Schweblin, ¿no? Antes que los cuentos de Poe, que en realidad van a llegar a ellos después. Entonces, la influencia de lectura se hace en el sentido inverso, o sea, rompiendo la flecha del tiempo, algo que también le habría gustado a Poe seguramente. Y es interesante entonces cómo esa lectura se modifica con lo que se ha hecho a posteriori. Aunque sepamos claramente que el origen de muchos de los mundos imaginarios actuales de estas escritoras y escritores que están utilizando otra vez o lo policíaco o el terror para tocar temas que tienen que ver, por un lado, con perspectiva de género y por el otro, con temas sociales y políticos propios de nuestra época, ya también estaban en algún sentido en Poe, ese desgarramiento interior, esa vida que el propio Poe tuvo a lo largo de su corta existencia, pues tenía que ver también con los cuentos que iba escribiendo y con ese siniestro drama interior que cada uno de estos cuentos reflejan y que los vuelven ahora todavía más actuales. Quiero recordar que cuando leí a Edgar Allan Poe, lo leí en los 2 tomitos azules del libro de bolsillo de Alianza Editorial, traducidos por Cortázar. Probablemente yo tendría 14 años. Lo leí en Lima, por cierto, y claro, en esa época, estamos hablando de los años 70, acercarte al mal era acercarte a la transgresión, era acercarte a lo que de alguna manera estaba en una zona de penumbra, era no lo prohibido, pero en todo caso tú sabías que te estabas arriesgando a penetrar en un mundo que no era el convencional o recomendable. Hoy los jóvenes que pueden leer a Edgar Allan Poe ya están en ese mundo. Ya el mal es entretenimiento, ya el mal es espectáculo. Ya el mal es videojuego o es cómic o es serie. Es decir, el que ha visto primero The Walking Dead, por ejemplo, y luego va a leer a Edgar Allan Poe, como decía Jorge hace un momento, es que vamos a influir en el antiguo. Y creo que eso es algo sobre lo que me gustaría llamar mucho la atención, porque esta nueva edición, que además viene acompañada con unas ilustraciones extraordinarias y con unos prólogos de 2 autoras que comparten esta mirada sobre lo contemporáneo y el mal como espectáculo, van a permitir que los nuevos lectores puedan de alguna manera ser conducidos por unas ariadnas muy peculiares para penetrar en el laberinto de Edgar Allan Poe. Y al mismo tiempo, con lo que dice Fernando, yo creo que no es muy distinto de lo que nos pasó a nosotros. Que ya éramos malos. Que ya éramos malos. O sea. Yo también, yo llegué a leer a Poe, que también lo decía desde que salió la primera edición. Fue el primer libro que yo leí por gusto en mi vida. Y yo llegué a él por la televisión y el cine también, igual que como lo están haciendo actualmente muchísimos lectores jóvenes. Mi madre era fanática de todas las series, todas las películas de misterio que veíamos escondidas de mi padre. O sea, había esta cosa que dices de transgresión. Entonces veíamos Dimensión Desconocida y veíamos una que se llamaba Ajedrez Fatal y veíamos todas las películas de Hitchcock que salía con un cuervo. Hitchcock Exacto. salía con un cuervo en la serie. Exactamente, ¿no? O Hitchcock presenta. Todas esas series, primero, fueron las que me llevaron a yo preguntar qué se parece a esas series y alguien, yo no recuerdo si fue mi padre o quién, me dijo que Poe y fue por eso el primer libro que leí. Yo creo que eso también va a estar ocurriendo ahora, como dice Fernando, con el terror, que sigue siendo un género propio de una época como la nuestra, que está tan llena de distintos miedos.
de miedos al futuro que se van incrementando día con día, de miedos al cambio climático y al calentamiento global, de miedos a la inteligencia artificial, los nuevos desarrollos tecnológicos y, por supuesto, del miedo que generan Donald Trump o Elon Musk y del miedo que ellos mismos provocan. Un miedo que además dialoga con este auge de lo distópico que es muy propio de nuestra época. Aquel que no haya visto todavía una película, una serie o una novela o un cómic distópico es que no está en este momento en el planeta. Pues una de las mejores cosas de este trabajo es que ha sido algo cocinado a fuego muy lento. Entonces a mí como ilustrador me ha dado tiempo a ir tomando apuntes, cogiendo referencias, buscando autores que hubiesen tratado pues, el horror, lo psicológico, y me he apoyado un poco en referentes, como por ejemplo Goya, aquí están muy presentes las pinturas negras o los caprichos, y partiendo de eso lo he intentado llevar a un terreno común y hacerlo mío a través de una estética que en este caso es la tinta china y la mancha, y a partir de eso va surgiendo todo el universo de Poe, a veces sugiriendo más, cuentos más psicológicos y otros más explícitos que van increciendo hasta un final apoteósico, donde ya esa mancha, esa tinta estalla en una ilustración mucho más explícita. Bueno, va a encontrar al Poe creador del cuento policial, con esta trilogía de historias maravillosas, de los crímenes de la calle Morgue, de La carta robada o El misterio de Méry Roget. Pero también se van a encontrar con historias de aventuras, también se van a encontrar con cuentos que podrían ser de ciencia ficción, como el del extraño caso del doctor Valdemar, y se van a encontrar, por supuesto, con una de las historias que inaugura el tema de la casa embrujada, con la caída de la casa Usher. Por lo tanto, pues yo creo que Poe es un autor que ha sido un autor que ha polinizado toda la literatura, ha fecundado muchísimos géneros y registros, y los lectores nuevos de Poe los envidio porque les aguarda el placer de descubrirlo. Bueno, yo recomendaría continuar con lo que estaba diciendo Fernando de la inauguración del género policíaco, de la manera como en la propia tradición estadounidense, anglosajona, termina dando tantas vueltas a uno de los autores que a mí más me gustan en ese registro que está a medio camino entre lo policíaco y el terror y el mal, es decir, que sería un continuador perfecto de Edgar Allan Poe, que es John Franklin Bardeen. Cuyos libros se han ahora recientemente reeditado en español, alguno de ellos particularmente además en traducción de César Aira. A mí me gustaría recomendar los libros de nuestras dos prologuistas, Casa de Muñecas de Patricia Esteban Erles y Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Hombre, una de las prologuistas es Mariana Enríquez y cuando he estado traduciendo estos cuentos he estado devorando su literatura. Creo que si alguien que le guste Poe no ha leído a esta autora argentina tan importante, yo le recomendaría Los peligros de fumar en la cama y que vaya indagando en esos cuentos porque hay todo un abismo en su literatura. Yo voy a barrer un poco para casa. Venía de ilustrar con páginas de espuma los cuentos completos de Kafka y entiendo que son autores absolutamente distintos, pero reconozco esa tragicomedia, ese humor negro y esas personas en situaciones límite y aplastadas psicológicamente. Entonces, alguna conexión he encontrado ahí.